todos bienvenidos a este gran evento que estamos haciendo en honor al Día Mundial del Agua que acabamos de pasar, 22 de marzo, celebra el Día Mundial del Agua, y estamos realmente emocionados, felices de poder tener la oportunidad de compartir esta causa con más familias alrededor de América Latina, alrededor de México. Así es que sean todos bienvenidos. Me presento, mi nombre es Hazel Acosta. El día de hoy los saludo desde Monterrey y estoy muy feliz de poder el día de hoy presentar a la speaker que tenemos en nuestra plataforma, a la oradora que va a compartirnos un tema súper interesante de cómo nos podemos beneficiar, de cómo actualmente en el mundo que estamos viviendo, cómo podemos hidratarnos de por vida cuidando al planeta. Y el día de hoy yo quiero hablarles de la persona que va a estar compartiendo esta charla que la hemos llamado así, Hidrátate cuidando al planeta. Ella, para mí es un orgullo, la verdad, que haya aceptado que esté el día de hoy acá, porque ella se está conectando desde España. En España ahorita son las 11 de la noche y bueno, cuando ella la invitamos, no lo dudó, nos dijo claro que sí, y ustedes la van a escuchar ahorita, esa energía que tiene, pero lo más valioso es que ella, quiero platicarles un poquito de ella. Ella es egresada de la carrera de veterinaria y desde muchos años ella, en conjunto con sus papás, ella es segunda generación en esta industria, por muchos años han llevado este mensaje, ella como segunda generación, a ayudar a familias alrededor del mundo a poder tener un hogar ecológico, a poder hidratarnos cuidando al planeta. Pero lo más increíble y lo que yo más valoro de Kimi Costa, la persona que ya les voy a presentar en este momento, es que ella es fundadora de Aguas Plástico, una campaña espectacular, tiene contenido increíble para poder entender lo que está pasando, entender muchas veces por nuestro día a día, pues consumimos plástico, consumimos agua embotellada y no tenemos una idea de qué opciones tenemos. Entonces, vayan y síganla. Es fundadora de Agua Sin Plástico, de esta campaña espectacular, es host de un podcast increíble que se llama La Ecologista Imperfecta. Así es que, sin más preámbulo, ayúdenme a recibir desde Monterrey, desde México, desde las diferentes partes de América Latina y pues, del mundo, a Kimi Costa hasta España. Bienvenida, Kimi. La plataforma de Networker es toda tuya. Por ahí, si me ayudan perfecto. Por aquí ya veo a Kimi. Hola, Kimi, ¿cómo estás? Muy bien. Súper contenta de estar aquí con vosotros. Buenas tardes a todos. Gracias, Hazel, por la invitación. Es todo un honor y un placer estar aquí. Os veo a todos, que sepáis, os estoy viendo a todos. Veo muchas cámaras apagadas. Si os apetece encender vuestras cámaras y hablar conmigo, este va a ser un taller bastante interactivo. Os voy a hacer preguntas, quiero saber de vosotros, así que si os apetece y queréis participar, yo estaré encantada. Si no, entiendo, obviamente, cada uno que haga lo que haga lo que le apetezca. A mí me gusta veros y saludaros. Muy bien. Pues es, como he dicho, un gran placer estar con vosotros para compartir un poquito mi gran pasión. Esto para mí es algo que lo llevo muy para adentro, ¿no? Y estoy muy contenta de poder compartir un poquito de mi misión y lo que llevo haciendo estos años. Lo que primero vamos a hacer es un pequeño examen. Os prometo que es muy fácil. Nos vamos a divertir. Esto va a ser divertido. O sea, no va a ser para nada aburrido. Y lo primero vamos a hacer un pequeño examen para ver cómo vais de conocimiento en relación a la ecología, la sostenibilidad, los plásticos, ¿vale? Así que la primera pregunta es de verdadero... no, esperad, que le daba al botón que no es. ¿Hola? ¡Oh! No funciona. Espera. Ahora, sí, ¿no? Se ha cambiado. La primera pregunta es de verdadero o falso. Y la pregunta es, ¿se recicla el 9% del plástico que producimos a nivel mundial? ¿Qué pensáis? ¿Es verdadero o es falso? Y quiero que me lo pongáis en el chat. Los que pensáis que es verdadero y los que pensáis que es falso. O me hagáis así si pensáis que es verdadero y así si pensáis que es falso.
¿Qué pensáis? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Aquí me ponen también otro verdadero. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. La respuesta es verdad. ¿Pensáis que es mucho o poco? ¿Mucho? Poco, es muy poco. Se recicla muy poco de todo el plástico que producimos. Entonces, esto es algo a tener en cuenta para luego entender mejor qué podemos hacer al respecto, ¿no? Porque no solo es el plástico que estamos produciendo, cada día estamos produciendo más plástico, entonces tenemos que, por una parte, aprender y ver cómo reducimos, pero luego definitivamente también hay que reciclar más, porque el 9% es verdaderamente, o sea, muy poco, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, también de verdadero o falso, se consumen 1 millón de botellas de plástico por hora a nivel global. ¿Verdadero? ¿Falso? ¿Poco? ¿Verdadero? 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 Pues vamos a ver la respuesta. Así me gusta. Así, doble verdadero. Es falso. Es falso. Pero ¿sabéis? Es que el dato es por minuto. Se consumen 1 millón de botellas de plástico al minuto. Solo lo que llevamos ya de conferencia, ¿no? Que son las y 13, 3 o 4 millones de botellas de plástico se han utilizado. Es duro, ¿eh? Son datos que son a veces un poco difíciles, pero lo importante es que podemos hacer cosas y eso es lo que vamos a ver hoy. Y la siguiente es, ¿cuál crees que es la vida útil de una botella de plástico? 5 minutos, 12 minutos, 13 minutos. ¿Quién dice A? Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Qué pensáis? ¿5 minutos? ¿12 minutos? ¿30 minutos? ¿5? ¿12? Son 12 minutos. ¿Es mucho o poco? ¿Esto es mucho o es poco? Es poco. 12 minutos es muy poco. Tenemos que pensar que fabricar una botella de agua requiere muchos recursos de la tierra y mucho tiempo, ¿no? Pensar en la cantidad de piedras fósiles que se han tenido que utilizar para crear una botella de agua, la cantidad de litros de agua que se utilizan para fabricar una botella de agua, ¿no? Y que se utilice 12 minutos, es que es muy poco tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar de lleno, ¿vale? Esto era un poco para calentar, ponernos un poco en situación y ver, luego vamos a responder responder a estas preguntas y ver qué podemos hacer para reducir, ¿no?, ese gran impacto que tiene tanto el plástico y en este caso las botellas de agua en particular, ¿no? Porque nos vamos a centrar en el agua y en las botellas de agua, ¿de acuerdo? Entonces, el problema, a mí me gusta empezar desde el principio, porque creo que es un buen sitio para empezar, ¿no? Entonces, aunque puede parecer muy difícil ahora mismo pensar en una vida sin plástico, ¿no? Es como suena como, una vida sin plástico, como eso hace muchos años que vivimos con plástico. Realmente, si lo piensas, el plástico es relativamente un invento moderno. Quiero decir, seguramente nuestros abuelos, quizás, o nuestros bisabuelos, vivían a lo mejor no completamente sin, pero mayormente, seguramente sí, ¿no? Y realmente el plástico se empezó a fabricar de una manera mucho más masiva después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las fábricas, especialmente en Estados Unidos, que estaban fabricando cosas de plástico para la guerra, de repente terminó la guerra y se quedaron así y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y pensaron, bueno, vamos a fabricar otras cosas, ¿no? Y se dieron cuenta de que realmente puedes fabricar
muchísimas cosas de plástico. ¿Por qué? Porque es muy fácil fabricar algo de plástico. Lo que necesitas es la materia prima, necesitas un molde y calor y presión. Y con eso puedes fabricar casi cualquier cosa de una manera mucho más eficiente y mucho más barata y con mucha menos mano de obra que una cosa artesana, ¿no? Piensa, por ejemplo, en un barreño, ¿no? ¿Sabéis lo que es un barreño? Lo que se utiliza para lavar la ropa, así grande, como un cubo, ¿vale? Un cubo de metal. Imagínate la cantidad de horas que se necesita para crear un cubo de metal, pero un cubo de plástico es que es casi inmediato, ¿no? Entonces, el problema de todo esto es que desde que empezamos a fabricar plástico, que fue mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que os digo, empezó de manera mucho más masiva después, hemos producido 8,3 mil millones de toneladas de plástico. ¿Eso es mucho o poco? Mucho, mucho. ¿Pero cuánto es mucho? Pues yo no soy de números. A mí me cuesta mucho entender los números. Pues para ponerlo un poco en perspectiva, 8.000 millones de toneladas son 1.000 millones de elefantes, 80.000 ballenas, 25.000 Empire State Buildings, 82.000, bueno, locuras. Es muchísimo, muchísimo, muchísimo plástico. Pero lo peor de todo ni siquiera es eso. Lo peor de todo es que una gran cantidad de ese plástico, de esas 8,3 mil millones de toneladas, siguen presentes hoy en día. No se han ido, no desaparece el plástico. Y ese es el grande problema de este material. ¿Por qué no desaparece? Porque el plástico no es un material natural, no es madera, no es aluminio, no es cristal que está hecho de arena. El plástico es un material hecho por nosotros, con lo cual la tierra, los bichitos, no tienen una manera de gestionar eso y transformarlo en otra cosa. Cuando tú, por ejemplo, coges una cáscara de plátano y lo tiras al campo, ¿qué ocurre? Que con el tiempo esa cáscara de plátano desaparece, descompone en sus partes más mínimas y la tierra lo convierte en otras cosas, en un recurso para que pueda crecer una planta, para que le dé de comer a no sé qué, a otra cosa, ¿de acuerdo? Pero cuando te plástico al campo, la tierra, no existe ningún tipo de microorganismo, ningún tipo de bichito, ningún tipo de bacteria que tenga la capacidad de coger ese plástico y transformarlo en algo que la tierra, que los seres vivos puedan usar. No es posible. Entonces, cuando nosotros vemos que el plástico va a desaparecer en el tiempo, en realidad lo que está ocurriendo es una fotodegradación. El plástico, con el tiempo, cuando el sol le da duro, lo que ocurre es que se rompe en trozos pequeños, cada vez más pequeños, cada vez más pequeños. Y lo que ocurre es esto, que se convierten en microplásticos. De hecho, esta foto está mal, la he hecho yo, pero es un poco aposta. Estos ni siquiera son microplásticos, son mesoplásticos. Los microplásticos son incluso más pequeños todavía, son de 5 milímetros, pequeñitos, pequeñitos. Incluso se han llegado a descubrir plásticos que no son ni siquiera micro, son nanoplásticos, tan pequeños que ni siquiera lo podemos ver con el ojo humano. Y esto es muy peligroso por varias razones, porque cuando esto ocurre en el mar, los animales no son capaces de distinguir entre un trozo de plástico y comida. Y termina, bueno, en el mar y en el bosque y en todos los sitios. Los animales no son capaces de entender que esto no es un producto que se pueden comer. Lo ven ahí flotando o lo ven ahí en el suelo, en el campo, y no saben la diferencia, ¿no? Entonces, la cantidad de animales que se encuentran hoy en día con plástico en los estómagos es cada vez más, ¿no? Y cada vez más. Y claro, como el cuerpo no tiene capacidad de digerirlo, se queda ahí. ¿Y eso qué ocurre? Que al final, imagínate, ¿no? Si el estómago tiene X capacidad y se llena de plástico, pero no sale,
mueren los animales porque están demasiado llenos de plásticos y su cuerpo no puede hacer su función normal, ¿no? Y luego, lo vamos a ver también un poquito más tarde, los efectos que tiene de que ese plástico se descomponga y los químicos que se utilizan en la fabricación de esos plásticos que de alguna manera también se separan de ese material, ¿no? Y qué efectos tiene eso tanto en la salud del suelo o del agua donde se está descomponiendo ese plástico y también para nosotros. Eso lo vamos a ver en un momentito. Pero os quiero dar otro dato más, el último, y es este, que cada año se tiran 10 millones de toneladas de plástico al océano. 10 millones, es muchísimo, muchísimo. Y desgraciadamente el mayor culpable es el plástico desechable, el plástico de un solo uso. Porque si miramos las estadísticas, nos dicen que la mitad del plástico que producimos es plástico de usar y tirar. Y una gran parte de estos plásticos, no todos, evidentemente, pero una gran parte son botellas de agua. Ya hemos visto, ¿no? 1 millón de botellas cada minuto, ¿no? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis porque el problema del plástico y el problema de las botellas de agua dentro del plástico es una parte mínima, es una parte del puzzle que es la crisis climática, ¿de acuerdo? La crisis climática es un problema enorme que es súper multifacético y que es un problema bastante complejo de solucionar, ¿vale? Y el plástico es simplemente una pieza pequeñita del gran puzzle que es la crisis del cambio climático, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que lo que está claro es que es una parte donde el consumidor, que somos nosotros, tenemos una gran parte o tenemos mucho que podemos hacer, ¿no? Porque hay muchas cosas dentro de lo que es la crisis del cambio climático que como individuos hay poco margen para nosotros de hacernos. Sí, podemos salir a protestar y podemos manifestarnos, pero, ¿no? Pero con el plástico es algo tan visible y es algo que nosotros con nuestros hábitos de consumo podemos cambiar y podemos hacer una diferencia, ¿no? Lo que está claro es que el gran problema de tirar 10 millones de toneladas de plástico al océano es que no desaparece, como hemos visto antes, se queda ahí. Y para que os hagáis una idea de un poco la cantidad de tiempo que tarda en desaparecer, y digo desaparecer entre comillas porque realmente no llega a desaparecer del todo, porque yo no lo pueda ver, significa que no esté ahí y no significa que no ha hecho daño en todo ese proceso de descomposición al ambiente, ¿no? Una de agua, 450 años. Volvemos a los minutos, ¿no? A los minutos que lo vamos a usar. A mí esto me ayuda. A mí esto me ayuda porque cuando me siento tentada a comprar una botella de agua, pienso 12 minutos, 450 años. Como que te lo planteas dos veces, ¿no? A ver, yo no estoy diciendo que si un día estás por ahí, te estás muriendo de sed y tienes que comprar una botella de agua, tranquilamente te compras la botella de agua y no pasa nada. Pero tenemos que empezar a plantearnos cómo vamos a empezar a consumir agua de una manera un poquito más responsable, ¿vale? ¿Qué consecuencias tiene que tiremos 10 millones de toneladas de plástico al océano? Pues desgraciadamente muchas. Y aquí tenemos como dos vertientes. Por una parte tenemos el efecto que tiene sobre el planeta, ¿vale? Y tenemos el efecto que tiene sobre nosotros, sobre nuestra salud, ¿vale? Sobre la salud del planeta, o sea, esto como mínimo. O sea, como mínimo lo que se ha creado son estas cosas que se llaman islas de plástico, que son estos circulitos naranjas que ves en todos los océanos, y esto es una conglomeración de plásticos que se ha creado porque como tiramos tanto plástico al océano, por las corrientes que existen en los océanos, se crean como estas islas, ¿vale? Que no te creas que es una isla que yo puedo ir e irme de vacaciones, no, es una isla que son kilómetros y kilómetros de basura, ¿vale?
¿Y cómo se limpia eso? Muy complicado, o sea, es muy complicado, es un problemón, es uno de los grandes problemas, porque es que eso no es nada fácil de limpiar. Lo que está claro es que tenemos que dejar, o sea, tenemos que reducir la cantidad de plástico que estamos vertiendo al océano, porque si no esto va a llegar un momento en que vas a poder caminar entre Nueva York y Lisboa, ¿no? Pues en vez de coger un avión, vamos andando, ¿no? Es como medio coña, pero no es positivo, evidentemente, ¿no? ¿Y qué efectos tiene sobre nosotros? Bueno, esto es un estudio que para los que no habléis inglés, el polietileno teraftalato, que es el pedazo de nombre que sale ahí al principio, eso es el... Vale, a ver, espera. Los plásticos, hay diferentes tipos, ¿de acuerdo? Hay 7 categorías principales, ¿vale? Y tienen números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fácil. El número 1, ¿vale? Que es el PET, PET, o nombre largo, polietileno teraftalato, ¿vale? Todos tienen un nombre, ¿vale? Y el nombre nos dice cómo se ha fabricado ese producto, qué materias primas tiene, ¿vale? No me meto en eso, no es importante. Lo importante de saber es que el plástico número 1, tú puedes saber de qué está fabricado algo porque debajo del producto siempre va a haber un triángulo con un número dentro, ¿vale? Si tú miras una botella de agua de plástico, vas a darte cuenta en la parte de abajo que tiene un numerito y pone 1. Entonces tú sabes que es PET, número 1, PET, polietileno teraftalato. La particularidad que tiene el polietileno teraftalato es que es un material muy inestable. Es literalmente un producto que está diseñado para usar y tirar. No está pensado para ser un producto que dure mucho tiempo, todo lo contrario. Es más barato que fabricar un plástico que dura más tiempo, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, el plástico número 2, que es el HDPE, es uno de los que está considerado como más saludables o el más estable de todos. El plástico número 2 es el más estable, es el que menos se deteriora con el tiempo, ¿de acuerdo? Todos los productos de Amway están fabricados con plástico número 2. Eso es bueno, porque no solo es estable, es decir, con los cambios de temperatura y con el tiempo no se va a deteriorar, ¿vale? Pero también significa que se recicla mejor que otros tipos de plástico. Vale. Entonces, el plástico número 1 es un material muy inestable que se deteriora con el tiempo. ¿Y esto qué significa? A buenas y primeras, ¿no? A finales de cuenta, ¿qué efecto tiene en nosotros? El tema es que esa inestabilidad hace que con el tiempo y con altas temperaturas, por ejemplo, un camión a 50 grados en agosto, por ejemplo, lixivia compuestos extremadamente tóxicos para nuestra salud, como son BPAs, bisfenolos y ftalatos, ¿vale? ¿Y esto qué hacen? Son disruptores endocrinos. ¿Y qué es un disruptor endocrino? Es un compuesto que altera o copia la manera que tienen nuestras hormonas de funcionar en nuestro cuerpo. Esto es extremadamente peligroso. Porque cuando nuestras hormonas no funcionan bien, las hormonas son los compuestos en nuestro cuerpo que hace que todo funcione de forma correcta, ¿vale? Una mujer, cuando pasa menopausia, ¿qué ocurre? ¿No? Una mujer menopáusica, ¿qué te dice? No me encuentro bien, no estoy bien, mi cuerpo ya no funciona como antes. Y es un cambio hormonal fisiológico, es decir, es normal, porque es normal que una mujer pase por la menopausia, pero nos enseña, nos dice que cuando nuestro cuerpo, nuestras hormonas no funcionan bien, nosotros no estamos bien. Mi abuela siempre me dice, Kimi, definitivamente, lo peor que tener el periodo, como lo llama ella, ¿no? De tener la regla, peor que tener el periodo es no tener el periodo, ¿no? Porque claro, ella es, pues eso, es mayor, de hace muchos años que ya no tiene la regla, ¿no? Que sufrió la menopausia.
Y es así, ¿no? Entonces, imaginaros, ¿no?, el efecto que tiene estar toda la vida, porque al final es esto, estamos en contacto crónicamente, es decir, durante años, con estos compuestos que están alterando la manera que funcionan las hormonas en nuestro cuerpo. Y esto lleva a problemas muy graves de salud, como diferentes tipos de cáncer, como problemas cardíacos e infertilidad. ¿Vale? Entonces, yo quiero que pienses cuántas botellas de agua consumes al día. Multiplícalo por 30, multiplícalo por 12 y multiplícalo por 50, 60, 70 años. Son muchos años de estar en contacto con estos compuestos que de verdad está demostrado que afectan la forma en la que funcionan las hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, no estamos hablando de, bueno, son cosas muy graves. Son cosas muy graves que de verdad tenemos que tener en cuenta y tenemos que ver qué hacemos para solucionar este problema, ¿no? Porque yo no he venido aquí a deprimirte, ¿vale? He venido aquí a hablar de soluciones. ¿Qué hacemos, no? Porque si no puedo beber agua embotellada, ni lo puedo beber de garrafón, porque me han dicho también que en México es muy común los garrafones, no, son de plástico, no. ¿Qué hacemos? Porque el agua del grifo me han dicho que tampoco, ¿no? Porque yo no soy experta sobre el agua del grifo en México, ni en Latinoamérica en general. Yo soy experta del agua del grifo en España, porque yo vivo en España. Pero lo que he podido investigar, porque yo soy una persona que me gusta saber los datos. Entonces, desde que me dijo Hazel, ¿quieres dar esta charla? Yo he estado ahí buscando en internet y preguntando a mis amigos, gente que conozco en Latinoamérica, oye, ¿y el agua qué tal? ¿Cuál es el problema? A ver, cuéntame. Y lo que me han dicho, lo que he podido entender, y si alguien tiene algo que añadir, por favor, el chat está ahí para algo, es que el agua tiene una gran cantidad de materia orgánica y que de hecho en general en México tenéis bastante problemas gastrointestinales en la población por este tema en particular, por la materia orgánica y por la cantidad de bacterias y otros microorganismos, tiene una carga microbiológica bastante alta y esto crea grandes problemas. Aparte del sedimento que tiene, otros miles de contaminantes que puede tener el agua, como por ejemplo el arsénico, también me han dicho que es un problema. Entonces, pues el agua del grifo no es una opción, ¿no? Pues la única opción que tenéis, la buena noticia es que tenéis una opción, muchas opciones, pero la opción que tenéis es que necesitáis invertir en vuestra salud. Al final se trata de invertir en vuestra salud y en la de vuestra familia. Tenéis que invertir en un sistema de tratamiento de agua para poder beber agua del grifo sin problemas, ¿vale? Ahora, cuando hablamos de sistemas de tratamiento de agua, es un tema amplísimo, ¿vale? Y a veces puede ser bastante confuso. Entonces, yo estoy aquí para aclarar las dudas, para que vosotros, para que tú puedas tomar una decisión informada para tu familia, que al final esto es lo más importante, ¿vale? Entonces, la mayoría de sistemas de agua, especialmente los que me han dicho que están disponibles y los que son más populares en México, ¿vale?, tienen carbón activo, ¿de acuerdo? El carbón activo tiene muchísimas ventajas. Es un producto natural, porque normalmente está hecho de cáscara de coco o de algún tipo de vegetal que se quema, se carboniza y después de un proceso tiene unos poros y entonces tiene una gran capacidad filtrante, tiene una gran superficie, tiene muchos poros y no elimina los minerales beneficiosos que tiene el agua. Porque estamos de acuerdo, el agua tiene muchas cosas malas, muchísimas, pero también tiene cosas buenas. Es importante que nuestra agua tenga una carga mineral adecuada para nuestro cuerpo y esto va a depender de la zona donde vivamos, ¿no? Por ejemplo, yo vivo en Valencia, que es una zona donde la carga mineral del agua es muy alta, ¿vale? Y por ejemplo, en zonas como Madrid, la carga de mineral es más baja. Las dos entran dentro del rango perfectamente normal, ¿vale? Y no hay que ni añadir ni que quitar, todo bien, ¿vale? El problema, no todo en la vida es perfecto, es que el carbón activo no tiene la capacidad de eliminar microorganismos.
no puede eliminar bacterias, ni virus, ni parásitos, ni nada, ¿vale? Es una de las desventajas que tiene el carbón activo, ¿vale? Y como acabamos de decir, para vosotros en la zona del mundo donde vivís, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque de nada me sirve quitar un montón de contaminantes si luego mi agua va a estar contaminada con bacterias y me va a hacer daño a mi estómago y me va a hacer tener problemas gastrointestinales. Aparte de que hay muchas bacterias que realmente nos pueden hacer mucho daño, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Esto es una foto de un carbón activo al microscopio. ¿Veis todos los agujeritos? Estos son todos los poros que tiene el carbón, ¿vale? Esto es buenísimo. Esto es buenísimo porque la manera que funcionan estos poros es que añaden superficie. No es lo mismo que el agua pase por esta zona en la foto de la izquierda, ¿no? A que pase por la foto de la derecha, donde tiene que ir por todas esas, ¿no? Pequeñas cuevitas y Eso va a hacer que la efectividad del carbón sea mayor. Esto es lo que hace que el carbón sea un buen filtrante, que tenga todos esos microporos, ¿de acuerdo? ¿Y cómo funciona? ¿Qué hace el activo al final? ¿No? Vale, sí, ¿cómo? ¿No? Pues fácil. Funciona de tres maneras. Por una parte, funciona por absorción, que eso significa que, como veis aquí, estos puntitos rojos, rosas y naranjas son la simulación de los contaminantes, ¿vale? Entonces, estos contaminantes, o sea, el agua va fluyendo por los poros del carbón, y entonces el contaminante se queda como pegado, se queda adherido, adsorción, adherido al carbón, se queda pegado ahí. Entonces, claro, no puede continuar, entonces se queda ahí. Otra forma que tiene es por absorción, eso es decir, que el carbón lo absorbe y se queda dentro del carbón, ¿vale? Otra manera que tiene es que si, o sea, tiene una filtración también mecánica, ¿no? Es decir, si un contaminante es así de grande y el poro es así, pues no cabe, ¿vale? Es bastante sencillo. Pero luego también algo interesante que tiene el carbón, y esto es importante, es que tiene la capacidad de cambiar, de modificar la estructura molecular de ciertos contaminantes. Entonces, cuando ese contaminante, esa partícula está flotando por el carbón, lo toca y cambia su estructura molecular. Eso significa que cuando yo me lo bebo, no me hace daño. Esto es muy interesante porque esto es interesante en el sentido de que yo quiero que el carbón tenga la mayor cantidad de superficie posible para darle al carbón la mayor posibilidad de hacer su efecto mayor. Es decir, el agua cuanto más tiempo está en contacto con el carbón, más efectivo es. Tiene lógica, ¿no? Si no, me decís. ¿Y de qué depende la efectividad del carbón? Pues va a depender de varias cosas. Por una parte, de los metros de superficie, por lo que acabo de decir. No es lo mismo que el agua pase por un carbón así que por un carbón así. O sea, no es lo mismo que pase por un carbón así que por un carbón así. Es lógico, ¿vale? El método de fabricación, la forma en la que el fabricante crea el carbón, va a también determinar qué quita y qué no quita, ¿vale? Luego también el tamaño del poro. Esto también es evidente. Si el poro es más pequeño, va a eliminar más cosas que si el poro es más grande. O sea, fácil. Y luego también el tipo de carbón activo. Hay dos tipos de carbón activo. Está el carbón activo granular y el carbón activo en bloque. El carbón activo granular es un carbón que por su fabricación tiene el poro más grande, ¿vale? Eso quiere decir que va a eliminar menos cosas. Y el carbón activo en bloque tiene poros más pequeños, ¿vale? Y entonces va a eliminar más cosas, lógico, ¿vale? Entonces, a mí me han dicho que esta maquinita, esta marca, es una que es bastante común en México. Y entonces, bueno, yo no la conocía, entonces me he puesto a investigar. Y lo que he visto es que es un filtro donde tú lo pones en la encimera, lo rellenas y entonces por gravedad
el agua va pasando por un número de filtros, ¿vale? Un filtro, una esponja, un filtro de cerámica, unas piedras y filtro de carbón. Perfecto. Pero el carbón es carbón activo granular. Entonces, ¿eso qué significa? Que va a eliminar muchas cosas, pero muchas cosas no, ¿vale? Y luego algo que yo he visto, que me he dado cuenta, es que tiene muchas partes que cada una se cambia en un momento diferente porque tienen efectividades diferentes. Y esto es para mí algo que no llega a ser práctico del todo, porque tú, para que un filtro, para un sistema de agua sea eficiente, necesita filtrar a su 100% de capacidad el máximo tiempo posible. Entonces, si yo tengo 5 cosas diferentes que después de un mes este ya no funciona, pero este sí, este se cambia a la de 2 meses, esta se cambia a la de 4, va a ser muy difícil que yo tenga el 100% de eficacia durante mucho tiempo. Voy a tener que estar todo el rato cambiando ciertas partes del filtro para asegurarme de que sea 100% efectivo todo el tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, ¿esto qué te va a hacer? Pues te va a quitar algunas impurezas, te va a quitar el cloro, algún metal pesado, pero claro, al ser carbón activo granular, desgraciadamente hay muchas cosas que no va a eliminar. Y no va a eliminar, no tiene ningún método para eliminar bacterias, no tiene ninguna manera de eliminar microbiológicamente ningún contaminante. Entonces, no me parece una opción buena para vosotros en México, a menos que estéis seguros de que sea un agua que esté microbiológicamente bien, pero por lo que he podido entender no es algo que realmente sea... me falta esa parte, ¿no? Digo, bien, no está mal, pero lo de las partes, el que no elimine bacterias, virus, parásitos y todo, es como, pues qué pena, ¿no? Y luego algo a tener en cuenta también es que al ser una máquina que tú pones en la encimera, a nivel de practicidad tienes que acordarte todo el rato de estar rellenando. Y como pasa por gravedad, va a ser un proceso más lento que si es por presión, ¿de acuerdo? Otra opción que me han dicho que también es popular es el Kangen. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que el Kangen no es un filtro de agua, no es un sistema de tratamiento de agua. El Kangen es un hidrogenizador de agua, es decir, añade hidrógeno. No elimina contaminantes. Elimina contaminantes porque el Kangen en particular le han añadido un filtro de carbón activo, granular. Pero lo que te venden cuando te venden un agua Kangen no es un sistema de tratamiento de agua. Y esto es muy importante entender la diferencia, porque no es lo mismo un sistema de tratamiento de agua que va a eliminar contaminantes y va a hacer que mi agua tenga unas características organolépticas y de contaminantes diferentes a un hidrogenizador que lo que va a hacer es añadir hidrógeno al agua. Y eso, según algunas personas, yo ahí no me meto porque aquí cada uno puede creer lo que quiera, ¿no? Dicen que el agua hidrogenada tiene ciertos beneficios para la salud, hace que te sientas más hidratado y que tus células absorban mejor el agua. No está científicamente probado, pero eso no significa que no sea verdad, ¿eh? Hay muchas cosas que no están científicamente probadas y son verdad, porque hay muchas cosas en el universo que no entendemos. Ahora, yo personalmente, yo no tendría esto si tuviera el agua como vosotros, personalmente, ¿eh? Pero porque no es un filtro de agua, no es un sistema de tratamiento de agua, no es el fin de este sistema, ¿vale? Luego tenemos el que para mí es el idóneo para donde estáis vosotros, es brutal, que es el eSpring, que es un sistema que tiene carbón activo en bloque. ¿Eso qué significa? Carbón activo en bloque, que tiene el poro más pequeño, es decir, va a eliminar muchas más cosas que el carbón activo granular. Encima, no tienes que estar rellenando nada. O sea, tú lo conectas y automáticamente hace todo por ti. Se cambia una vez al año, todo a la vez. No tienes que estar viendo a ver si sí o si no. Las partes, tiene una pieza que se cambia y punto, te olvidas. A nivel práctico es increíble. Y luego, esto es lo más importante en realidad, es la luz ultravioleta.
¿Qué hemos dicho? Que el agua en México tiene una carga microbiológica alta. Entonces, necesitas una manera de reducir eso. Es que por fuerza no queda otra. Y la luz ultravioleta de este sistema hace exactamente eso. Una luz ultravioleta lo que hace es desinfectar el agua, ¿vale? ¿Cómo? La luz ultravioleta se enciende cuando el agua pasa por el lado y eso lo que hace es que esteriliza es decir, hace que los bichitos no se puedan reproducir. Entonces tú efectivamente los vas a ingerir, pero al no poder reproducirse no te hacen daño, ¿vale? Y esto es clave, o sea, esto es clavísimo, ¿vale? Entonces, ya que no podéis beber agua en botella, o sea, no deberíais, después de lo que hemos hablado, comprar agua embotellada, porque hemos dicho, no es una buena opción. El agua del grifo no es una buena opción. Me parece que el eSpring, teniendo en cuenta las características de vuestro agua, a mí me parece la mejor opción para vosotros. Yo quiero que ahora pensemos un momento en el impacto tan enorme que tiene este gesto. Hay muchísimas cosas que no podemos hacer como individuos, ¿no? O sea, hoy estamos hablando de hacer una cosa, un cambio y el impacto que eso puede tener en nuestra salud y en la del planeta, ¿no? O sea, es brutal si lo piensas, porque yo no sé cuántas botellas de agua utiliza tu familia, ¿vale? Pero multiplícalo por un año, multiplícalo por 60. Es increíble. Un gesto, un gran impacto. Y al final de eso estamos hablando hoy, ¿no? De cómo hidratarnos cuidando del planeta. Esta es la manera de hacerlo, con un buen sistema de tratamiento de agua que te asegura que estás bebiendo un agua saludable, pero no solo saludable para ti, saludable para el planeta también, ¿vale? El filtro de eSpring, las ventajas que tiene son muchísimas, pero una de ellas es que no tiene ningún tipo de rechazo, es decir, todo el agua que entra se filtra, eso es fantástico. Pero luego también es un sistema que está diseñado para durar. Es un sistema que lo compras y te dura para los próximos 30, 40 años. O sea, ¿sabes? Hay que pensar al largo plazo. Y luego, francamente, esto en realidad es lo que ya remata la situación, ¿vale? El tema de las certificaciones. Yo siempre lo digo, ¿por qué alguien me tendría que creer a mí acerca de un sistema de tratamiento de agua cualquiera? ¿Quién soy yo para decirte qué va bien para tu familia? Lo tienes que decidir tú. Yo no estoy aquí para convencerte de nada. Yo estoy aquí para darte una información y para que tú mismo seas el que decida qué quieres para ti, para tu familia. Ahora, si vas a tomar una decisión, que sea con los datos, porque sin eso no vamos a ningún sitio. ¿Qué son los datos? Los datos son una empresa externa a la empresa que me está vendiendo ese sistema y que me certifique que efectivamente ese sistema hace lo que dice que hace. Entonces, la NSF es una empresa a certificar sistemas de tratamiento de agua, ¿vale? Y estos son los 4 como más básicos, por así decirlo, o los más importantes a tener en cuenta con el agua de consumo humano, ¿vale? Tenemos el certificado número 42, que eso básicamente lo que dice es, bueno, el agua va a tener un mejor sabor, olor y aspecto, es decir, esto básicamente lo que dice es que se va a quitar el cloro del agua. Bien. 53, que va a eliminar contaminantes como el plomo y los contaminantes orgánicos volátiles, súper interesante. El que es más importante de todos es el 55, que es el tratamiento bactericida suplementario, ¿vale? Luz ultravioleta, tenemos que eliminar las bacterias del agua. Y luego el 401, que también es muy importante, que es que certifica que elimina nuevos contaminantes que en muchas legislaciones, incluyendo la europea, ojo, no se tienen en cuenta. La Unión Europea, la directiva de la Unión Europea, en la que la ley de España define qué es un agua potable y no potable, no tiene en cuenta pesticidas, herbicidas
y residuos farmacéuticos, algo que cada vez más se encuentra en el agua de consumo. O sea, son cosas que no se entienden, pero, ¿vale? Porque las instituciones siempre van más lentos. La capacidad de actualizarse tan rápidamente y, desgraciadamente, vivimos en un mundo acelerado, donde todo va rápido, incluyendo las cosas que quizás no pensamos, como los contaminantes que estamos echando al ambiente, ¿vale? Y para que tengáis aquí una pequeña referencia de qué certificados tienen estos sistemas de los que hemos hablado. El agua embotellada no existe, no tiene ningún tipo de certificado, no tienes ni idea del agua que estás bebiendo, no existe. Tú tienes que fiarte de lo que te digan en la etiqueta de ese agua. Y de hecho, la garantía que nos da el comprar una botella de agua en un supermercado es mínima. No sabes nada. ¿Desde cuándo está embotellada esa agua? ¿Alguna vez habéis pensado? ¿Compras un agua un agua en un supermercado? ¿Tú sabes desde hace cuánto está embotellada esa agua? Puede ser 3 meses, puede ser un año. No tienes ni idea. No tienes ni idea cómo, en qué condiciones se ha transportado ese agua desde el punto en el que la han embotellado hasta el supermercado. ¿Han tenido cuidado para no dejarlo al sol 3 horas? Es que no tienes ni idea. Pero, oye, cada uno que haga lo que quiera. El Kangen, como he dicho, tiene un filtro de carbón activo granular. Activo granular, no sé si puedo ir hacia atrás. Vale. El carbón activo granular solo puede cumplir con la certificación 42 y como máximo algunas condiciones de la certificación 53. ¿Vale? El carbón granular básicamente lo que hace es que elimina el cloro y el plomo a veces. Depende también de cómo esté fabricado, ¿vale? Como veis aquí, el níquel tiene el 42 y yo lo que he visto en la web es que tiene el 53, pero no el 53 completo. Elimina el plomo y el cobre, creo, pero no todo lo demás que debería eliminar para tener la certificación 53. Y luego tienes el eSpring, que tiene todas las 4. ¿Vale? Entonces, esto no es una cuestión de convencer a nadie de que compre eSpring, esto es una cuestión de datos. O sea, si yo voy a comprar algo para el agua que yo bebo, el agua es el nutriente más importante que comemos cada día. ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuántas veces bebes al día? ¿Cuántos litros de agua bebes al día? Somos un 70% agua. El agua es importantísimo para la digestión, para el sistema nervioso, para poder mover, para el sistema musculoesquelético, para la funtiva. Entonces, la calidad de agua que estamos bebiendo es sumamente importante. Entonces, si yo voy a comprar algo para mi hogar, yo quiero que alguien me certifique que lo que me está diciendo esa empresa sea cierto. Porque si no, ¿quién me lo garantiza? Nadie. Entonces, aquí están las pruebas y tú puedes meter en la nsf.org, buscas Amway y te sale todos los certificados, ¿de acuerdo? Y si no me equivoco... y contar una historia, ¿vale? Ahora, story time. Yo, cuando estaba haciendo la investigación para esta charla, estaba diciendo, vaya berenjenal, porque claro, el agua, desgraciadamente, es algo bastante difícil de investigar porque hay muchos datos conflictivos. Incluso de organizaciones oficiales es difícil obtener información fiable, ¿vale? Porque yo me he metido en la página web del Gobierno de México y no he encontrado nada sobre el agua. Nada. O sea, sí, algunos datos y tal, de que no sé qué porcentaje está en color rojo, pero no he encontrado ninguna analítica ni nada, ¿vale? Entonces yo estaba diciendo, ¿qué hago? Necesito como información, ¿sabes? Como from the ground, ¿no? Necesito información de alguien que esté allí. Y de repente digo, ostras, me acordé de que en Instagram sigo a una chica que está en Ciudad de México. Ella es profesora de biología en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y dije,
no me conoce de nada, ¿eh? Yo no la conozco a esta persona, solo la sigo en Instagram. Digo, bueno, le voy a mandar un mensaje a ver qué tal, a ver si me contesta, ¿no? Y le mando un mensaje, hola, Cris, ¿qué tal? Oye, fíjate que estoy haciendo esta charla y me gustaría saber tu opinión. Además, yo ahí confío en ella porque, bueno, pues es eso, es doctora en biología, comparte mucha información de mucho acerca de la sostenibilidad en Instagram y, bueno, sí, pues que me fío, ¿no? de su opinión, ¿no? Entonces, Juan, me gustaría saber tu opinión sobre el agua de México y pues eso, el tema de beber el agua del grifo, que bien, mal, me dice, ay, pues oye, menos mal que me has escrito porque, imagínate que dices que se puede beber el agua del grifo en México. No se puede beber, es malísima porque no sé cuántos, porque, bueno, un montón de cosas. Y yo, vale. Dice, además, eso de ponerse filtros, no, filtros, necesitas necesitas un purificador, necesitas algo potente, algo que tenga carbón activo, luz ultravioleta. Y yo, ¿cómo que carbón activo y luz ultravioleta? Y yo, oye, ¿me puedes decir el nombre del filtro que tienes? Y dices, sí, es un filtro que se llama eSpring. O sea, yo no os digo nada más. Yo a esta chica no la conozco, ¿vale? Pero ella, como podéis ver en su perfil, es bióloga, doctora en sostenibilidad en la Facultad de la Ciudad de México. Y ella tiene un eSpring en su casa. Y ya podéis ver, no se ve, pero después yo le pongo, no me digas, yo tengo el mismo. Me dijo, sí, mejor que encontrar. Entonces, yo de ella me fío, porque ella sabe de lo que está hablando, ¿de acuerdo? Así que bueno, esa es la pequeña story time que me pareció, fue como muy perfecto todo, dije, porque estaba un poco nerviosa con la charla, pero ahora me quedo súper tranquila de recomendaros de verdad el eSpring. Si eres invitado a esta charla, yo te invito a que por favor te pongas en contacto con la persona que te ha enviado el link para que te dé toda la información que necesitas. Pruébalo, tiene 90 días de garantía de satisfacción. Bueno, no lo sé, espero que sí, ¿no? ¿Sí? ¿90 días de garantía? Perfecto. Y de verdad, o sea, no tienes nada que perder y muchísimo que ganar. Así que nada, estoy aquí disponible y os doy muchísimas gracias por escucharme. Espero que os hayáis divertido, que hayáis aprendido algo y os doy muchas gracias por escucharme.